Vamos a hablar de libros ambientados o centrados en bodas. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy traigo un vídeo que yo sé que es un poco rarito. Es rarito, ¿por qué? Dirás, ¿por qué? ¿Por qué libros con bodas? Bueno, pues porque yo he estado un poco obsesionada, porque seguro que muchas sabéis que me he casado este año, entonces a mí me pasa que cuando algo ocurre en mi vida, o cuando viajo a un sitio, cuando tal, a mí me gusta leer cosas temáticas, entonces se me va la olla y empiezo a buscar cosas temáticas porque yo necesito estar como 24/7 con la cabeza ahí. Y me pasó eso, que yo estaba preparando mi boda y estaba diciendo, necesito leer cosas sobre bodas. Bueno, me hice un TBR, de ese TBR me leí la mitad, ahora ya la boda pasó, yo ya he recuperado un poco lo que es mi salud mental, lo que es mi cordura, ya no estoy queriendo leer todo el rato eso, entonces me han quedado unos cuantos pendientes. Pero eran muy guays y me los quiero leer aún así. Y he pensado, ¿me espero a leerlos y os grabo el vídeo? Os voy grabando este vídeo contándoos la movida y luego ya, si queréis, ya os hablaré de los que me quedan. Bueno, pues he decidido eso, obviamente, por eso estoy aquí. Así que vamos a hablar de 3 libros que me he leído ambientados o que tienen que ver con bodas y 3 libros que todavía no me he leído, pero tengo aquí y me quiero leer con el mismo tema. Tenemos thriller, tenemos policíaca, tenemos un poquito de romántica, así que un poco para todos los gustos. Antes de empezar, os recuerdo como siempre que podéis apoyar mi contenido dando like al vídeo, suscribiéndose a mi canal si todavía no estáis suscritas o suscritos, y que en la cajetilla de información tenéis los enlaces a mis redes sociales y también el enlace a mi Patreon por si queréis apoyarme todavía un poquito más, formar parte de la comunidad y acceder a un montón de contenido exclusivo y al club de lectura. Vamos a hablar de estos libros que tengo aquí, ¿vale? Vamos a empezar obviamente por los 3 que me he leído y que 2 de ellos os los recomiendo y el otro no, pero tiene una excusa, tiene una razón que os quiero dar porque me da penita. Vamos a empezar con el que no os recomiendo, pero con nota al margen, ¿vale? He leído por primera vez a Lorraine Coco, que es una autora de romántica súper prolífica y a la que yo tenía bastantes ganas de probar. Pero ¿qué pasa? Que he elegido súper mal el título, porque como yo estaba aquí con mi revolución neuronal con el tema bodas, no me paré a investigar demasiado. Y simplemente yo vi un título que se llamaba Una boda sin fresas, porque yo estuve en plan buscando hashtag boda, hashtag libros bodas en Amazon, en todas partes, ¿no? Y me salían así aleatoriamente. Yo dije, ¡ja! Perfecto, así pruebo a la autora que quería probar, me leo algo de romántica y me leo un libro de bodas que además pues tenía pinta de ser cookie, tal, encima centrado con... bueno, todo bien. ¿Qué pasa? Que yo no me di cuenta que era el 4.º libro de una serie, de una colección. Y claro, me lo leí aún así, me lo escuché, porque además es súper cortito, en realidad es como uno de estos libros extra dentro de una colección de romántica donde se juntan los personajes y todo eso. O sea, como si te lees, por ejemplo, de Elisa Kleypas solo el de Una Navidad Inolvidable. Esa es la impresión que me di. Entonces, claro, si tú no estás dentro ya de la autora de la serie o de tal, pues no te dice nada, porque no conoces a los personajes, todo te importa una mierda, entonces fue mi culpa. No me gustó, pero fue mi culpa, porque ahí tú se supone, yo creo que tienes que llegar ya con un apego a ciertos personajes, conociendo su historia, conociendo un poco cómo han llegado ahí y todo eso. Y aquí, ¿qué pasa? Pues que no te cuenta nada. Te pone a los personajes pero no te los presenta, no hay profundidad porque, claro, ya la tienen. Entonces, en este libro no se desarrolla nada, solo te cuenta lo que pasa en este libro sin presentarte a los personajes a duras penas ni el momento previo de lo que ocurre. El libro en sí es una boda de una pareja y sus amiguitas que vienen a la boda y sus amiguitas están con sus respectivas parejas. ¿Qué pasa? Pues que estas parejas son las que se han hecho en los libros previos de la colección. Vamos, que todo mal, pero todo mal conmigo, que es que esto no se hace, así que me he quedado yo con la espinita. Obviamente tengo que leer alguna otra cosa de Lorraine Coco porque esto no vale como experiencia, no cuenta. Esta es la serie, por si acaso os interesa, de Amor en Cadena y el primer título, que es el que debería haber leído, es Perdición Tejana. El segundo es Ríndete mi amor, el tercero es Unidos por un ángel y el cuarto ya es este, que cuento yo, que es Una boda sin fresas, donde una pareja se casa y las parejas de los anteriores libros aparecen y bueno, pues ahí hay un rifirrafe, unas dudas, un no sé qué y una historia cortita y ya está, y que termina bien, como toda historia romántica. Pero, bueno, pues yo seguramente me leeré el de Perdición Tejana.
Estoy segura de que no os esperabais de que yo os hablara de estos libros aquí, ¿eh? ¿A que no? Pues aquí están. Y sí, porque oye, yo quiero explorar más porque sabéis que según he ido abriendo fronteras en algunos géneros, sobre todo en la romántica, he encontrado cosas que a mí me encanta, porque a mí un salseo me gusta. Entonces quiero probar a este tipo de autoras así de romántica más contemporánea, que es donde a mí me falta investigar. Así que, si habéis leído a la autora, me dejáis por favor en comentarios un libro por el que yo debería haber empezado, que claramente no es este. Cuando yo empecé esto de leer libros ambientados en bodas, mi intención era sacar como alguna conclusión o algún aprendizaje de los libros. ¿Qué pasa? Que luego esto no ha podido ser, porque te quiero decir, es que son todos muy estrambóticos. Pero en este me hace gracia porque yo tengo apuntado aquí. Bueno, la verdad es que no me acuerdo mucho del conflicto del libro, ¿vale? Pero tengo apuntado. Aprendizaje. No te cases con un celoso imbécil. Ok. Y tengo detalle de la boda. Un poco repipi, pero me ha gustado que... Atención, os vais a casar porque esto es una idea un poco... Bueno, iba a decir de ricos, pero igual tampoco, depende de dónde te cases. Una piscina, ¿no? Tú tienes tu boda, tus invitados, no sé qué. Una piscina. Congelas la piscina y te montas una pista de patinaje. Y haces el baile nupcial patinando. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? ¿Os da a que son ideas prácticas esto? Bueno, como veis, este libro me ha dado para tener profundas reflexiones sobre el matrimonio y el ser humano y os las tenía que dejar aquí. Bueno, pero porfi, si os gusta la autora, dejadme en comentarios qué libro creéis que me puede gustar, qué libro tiene ese salseo que a mí me puede gustar, una pareja o un señor que me pueda decir algo y esas cosas. Y ya pasamos al siguiente libro del que os quiero hablar. Y en este caso nos vamos a una súper recomendación de thriller, que es La lista de invitados, de Lucy Foley. Bueno. Este sí, amigas, qué enganche, qué guay. La ambientación en boda, o sea, si estáis buscando por lo que sea, o sea, no sé por qué vais a querer esto, ¿vale? Yo supongo que estáis aquí, no sé, de paso, pero si habéis venido aquí realmente porque estáis interesadas en libros que tengan una ambientación en bodas importante, interesante, este es La lista de invitados, porque el libro íntegramente está ambientado en una boda. Esto a mí me ha gustado muchísimo, a mí me encantan las ambientaciones que se centran como en un único espacio, un único momento, una cosa así, y encima si es una cosa salseante, pues mejor. Entonces esto es una boda en una isla pequeñita de Irlanda, si no me equivoco, y es muy guay porque claro, ahí te centras en que es una isla que no está habitada, es una isla muy pequeñita donde solo está el hotel donde se va a celebrar la boda, entonces está solo el staff, los trabajadores del hotel y los invitados a la boda y los novios y las familias y todo eso. ¿Qué pasa? Que eso, he dicho ya que es un thriller, ¿no? Entonces muere alguien, tú sabes que alguien muere, pero tú estás todo el libro sin saber quién ha muerto, ni por qué, ni nada de nada, entonces es como tú sabes que va a morir alguien, pero después te vas como en plan 24 horas antes y te empieza a contar cómo llegan todos los invitados, las relaciones entre ellos, las movidas, los conflictos. Me ha mantenido súper enganchada, me ha encantado la estructura esa, muy divertido, un final un poco loco, un final que tú dices, bueno, has llegado aquí hilando casualidades, la verdad, pero te da lo mismo porque te lo has pasado tan bien mientras lo leías que me ha encantado. Y para este vídeo lo más importante es eso, que si buscáis un libro ambientado en una boda, es que está ambientado en una boda desde la primera página hasta la última y pasando por todos los momentos. Tienes eso, la llegada de los invitados, la noche de antes con los novios durmiendo juntos, no durmiendo juntos, no sé qué. Los padrinos y las damas de honor y las movidas entre ellos, el momento del baile nupcial, el momento del corte de tarta, a ver, todo con cosas chungas, porque estamos hablando de que se muere alguien mata a alguien, lo que sea, pero es lo que yo buscaba, o sea, este libro es lo que yo quería, totalmente, 100%. No os voy a hablar muchísimo más, me centro más en el punto boda de este libro, porque seguramente os iré a grabar un vídeo en el que os hable mucho más detalladamente de este libro y de la autora, así que ahí me quedo. Y pasamos al tercer libro que tengo aquí, que sí que me he leído, que sí que os recomiendo, por supuestísimo, porque forma parte de una de mis colecciones de misterio favoritas. Agatha Racing, el último libro que ha salido de Agatha Racing es Una boda sangrienta, entonces obviamente tenía que estar aquí. Además, esto a mí me hizo mucha ilusión porque ya os he puesto en los antecedentes de que yo me empecé a leer los libros ambientados en bodas porque me casaba. ¿Y qué pasa? Que justo la semana que yo me casaba se publicaba este libro. Entonces yo fue como, es una señal, uno de mis libros favoritos, una de mis colecciones favoritas, sale esta semana, yo me lo llevé, o sea, yo este libro me lo llevé a mi boda porque aquí no hay nadie al volante y es pues especial. Ahora bien,
os cuento, lo que os he dicho con el anterior aquí no pasa, o sea, si estáis buscando un libro que esté realmente ambientado en una boda, este no es, este lo que pasa es que tiene la gracia de el nombre, de esto y como que la boda sobrevuela la historia, pero no está ambientado en una boda, la boda solo aparece al principio del libro, si me acuerdo bien, y no tiene nada más, o sea, no tiene nada más que ver. Así que bueno, está ahí, pero obviamente lo tenía que sacar y recomendaros, si no la colección entera una vez más, porque yo esta colección recomiendo leerla por orden, así que no os puedo recomendar que es el quinto libro, así de la nada, pero son libros súper cortitos, recomiendo todos porque todos son maravillosos y que sepáis que cuando lleguéis al quinto, pues tenéis que está relacionado con una boda. También al estar relacionado con una boda es un libro en el que tampoco se puede decir mucho de qué va, porque aunque yo recomiendo leerlos por orden, normalmente al menos puedes decir un poco de qué va el caso de misterio que corresponde a cada uno de los libros de la saga, pero es que en este se centra un poco más de lo normal en la vida personal de nuestra protagonista, del pasado, del presente y de todo. Entonces, pues ni siquiera yo creo que es como para contar de qué va, pero bueno, como sabéis, hay un misterio, hay un asesinato, Agatha va a estar en medio y va a tener que resolverlo. Y ahora ya pasamos a la parte del vídeo de hablaros de 3 libros que todavía no me he leído, pero que forman parte de mi TBR espero del año, que me leeré en algún momento, y que también tienen que ver con bodas, ambientados en bodas o algo así. Y como ya me apetecía grabar este vídeo, pues os los comento. ¿Cuándo me los leeré? No lo sé, pero cuando lo haga, pues os lo contaré. Pero yo os lo voy dejando por aquí porque, oye, puede ser que estéis buscando este tipo de libros por algún motivo y así ya pues los podéis meter en vuestra lista. En realidad son 3, pero 2 son del mismo autor y de la misma colección de misterio, así que os los enseño juntos. Este señor, que yo no conocía hasta hace muy poco, que es J.M. Gelbenzu, Gelbenzu, no sé cómo se pronuncia. Lo lamento, o sea, ya ni en mi propio idioma, ¿sabes? O sea, vamos desaprendiendo en este canal. Bueno, es este caballero de aquí, tiene esta colección que es muy larga, que no sé si tiene nombre la colección, pero que empieza con No acosen al asesino. Y que se llama El cadáver arrepentido, es el tercero de la colección. Es policíaca, está protagonizado por la jueza Mariana de Marco, supongo que la saga se llamará como la jueza Mariana de Marco, y a mí me llama mucho. Yo me enteré de la existencia de esta colección por su última publicación, que fue hace poquito, que se llamaba Asesinato en el Botánico, si no recuerdo mal, y ya me lo apunté ahí. Y yo cuando estaba buscando los libros estos con bodas de por medio, que además quería que hubiera mayoritariamente de misterio, aparte de alguno de romántica, pues me saltó y dije, anda, mira, qué bien, del autor que ya quería probar. Y además veis que mola la portada y todo, como veis es de la Biblia. Y bueno, pues es un caso que nos dicen por aquí que Mariana de Marco se enfrenta a un caso insólito, y es que una antigua compañera de la universidad se va a casar, pero ve peligrar la boda porque de repente su madre muere y se descubre un cadáver enterrado en donde se va a casar. Entonces, pues el drama, y esta jueza supongo que la va a ayudar con la investigación o lo que sea. A mí me llama mucho la atención estos libros por estar protagonizado por una jueza, porque no sé desde qué punto de vista va a estar la investigación al ser una jueza o cómo va a estar metida en ella o tal. Pero bueno, tengo muchas ganas. Y además no está tan mal porque es verdad que no es el primero de la serie, o sea que no los voy a leer por orden, pero es el tercero, o sea que tampoco me voy tan lejos. El cadáver arrepentido es una novela repleta de suspense y humor, una brillante comedia policíaca. Tengo muchas ganas, me leí en la primera página y la verdad es que el estilo me gustó. Espero leerlo prontito porque ya digo, es de la biblioteca, o sea que lo tengo aquí, así que espero estarlo leyendo probablemente cuando estéis viendo el libro, y si no es que va mal, pero bueno. A mí me pasa muchas veces que luego los devuelvo sin leer y los vuelvo a sacar y los devuelvo sin leer porque la vida se me hace bola y mi cabeza no rige en orden a veces con las lecturas. ¿Y qué pasa? Que cuando yo empecé a investigar esto, digo, de repente me saltó otro, que por el título claramente tenía algo que ver con una boda, y era del mismo autor y era de la misma colección, y es que esta colección resulta que tiene 2 libros ambientados en bodas. Este es el otro, que bueno, también es de la biblioteca y tapa aquí un poco el nombre, odio las pegatinas estas, que es O calle para siempre. Claro, yo vi el título y dije, uy, esto tiene una pinta de ser algo de bodorrio, y efectivamente, ¿qué pasa con Que también es mira, un caso de la juez Mariana de Marco, pero está bastante más adelantado en la serie. Entonces, bueno, a mí me va a dar igual, a no ser que de repente me enamore de y diga, no puedo seguir existiendo sin leerlos por orden, probablemente me lea estos 2 y luego ya veré si me leo el resto. Ya digo que el último que ha sacado me tenía muy buena pinta.
Y este también tiene que ver con una boda, pero es un poquito distinto. Dice, alguien quiere impedir una boda y no se detendrá ante nada. De nuevo, Mariana de Marco se ve relacionada con un caso que tiene que ver con una boda porque tiene amistad con la madre de la novia y entonces se mete en la investigación. Pero que no es ella la jueza del caso, el juez lo instruye, o sea, el caso lo instruye otro juez, pero ella se mete ahí de por medio. Por eso digo que me llama mucho la atención saber cómo consigue meter el autor a esta jueza en cada caso que le interesa. Pero bueno, el caso es que aquí se está realizando la boda, algo raro pasa en la boda porque como que exigen al cura que diga la fórmula esta de si alguno de aquí los presentes se opone a esta unión, que hable ahora o calle para siempre, que eso ya no se use, pero le dicen, lo tienes que usar, porque si no lo usas todo va a ir mal, así que sí o sí te obligamos a decirlo. Y bueno, pues aún así las cosas van mal, porque resulta que dice que muere un chantajista en la boda. Y a eso es lo que sé del caso. En fin, que tiene mucho que ver, que me ha llamado mucho la atención, que me parecía perfecto para este vídeo, que todavía no los he leído, pero es que no sé lo que voy a tardar en leerlos y yo quería irlo dejando por aquí. Y que si habéis leído el autor me dejéis abajo si os gusta, si no, vuestras recomendaciones, si merece la pena leerlo en orden, aunque yo no lo haga, para poderlo compartir con el resto, etc. Y ya voy a contaros cuál es el último, que es uno de mis pendientes que tengo yo, mío, propio, en mis estanterías, en físico, que es romántica, es una rom-com que me compré hace tiempo de la editorial Contraluz y que todavía no me he leído, y que todo mal, la verdad, pero quiero leérmelo sí o sí. Y la verdad, cuando estaba tan obsesionada ya tenía este libro en mis estanterías, y en principio era el que me iba a leer el primero, pero luego los otros se me metieron de por medio y bueno... Boda a prueba, te quiero decir. Es que este libro me lo compré a posta. El story time de este libro es que me lo compré cuando mi ya marido me pidió matrimonio. Yo quedé con una amiga para contárselo, estaba yo un poco de los nervios. ¿Y qué haces cuando tú estás en plan nerviosa? Necesito relajarme, necesito un momento de desconexión, irte a una librería. Y entré a una librería y estaba esto aquí y dije... Este libro es el que va a resolver todos mis problemas. Así que me lo compré, pero todavía no me lo he leído. Y tiene delito porque... Pero bueno, ha coincidido en unos meses que he tenido muy poco tiempo de lectura y que además yo estaba con la cabeza muy en thriller, en misterio, en asesinatos. Entonces como que este libro que parece más veraniego, más así, no me ha colado. Pero tengo muchas ganas de leérmelo y caerá dentro de poco, así que bueno, pues tengo estos 3 pendientes, aparte de los 3 que ya me he leído y os he contado. A ver, es que enseñaros 3 libros a la vez es difícil, estos 3. Si os apetece que os hable específicamente de ellos, os puedo hacer otro vídeo así, reunidos, para cuando me los lea, o si no, los iréis viendo en mis otras recomendaciones, otros vídeos, lecturas, etc. Si os gusta ir conociendo mis lecturas en el momento en el que las hago, si os gusta estar al día, que os dé las recomendaciones mientras me estoy leyendo los libros, pues lo primero que podéis hacer es iros a Instagram, porque ahí pues os suelo hablar más al día. Pero sobre todo, para saber de verdad todas mis lecturas al día, etcétera, donde las estoy compartiendo es en Patreon, con mis chicas de Patreon, donde hago blogs de lectura, hago blogs mensuales contando todas las lecturas, mes a mes comparto absolutamente todos los libros que leo y además cada mes elijo un favorito y grabo un vídeo especial para la lectura favorita de ese mes. Así que si os apetece todo esto, pues os dejo abajo el enlace. Y sin más dilación me voy, ya llevo un rato hablando de esto, este vídeo, pues la verdad, era un poco... sin sentido, pero yo espero que os haya gustado, que hayáis pasado un buen rato con estas recomendaciones, estas lecturas, estos libros, que me dejéis en comentarios todo lo que queráis y que nos veamos pronto en próximos vídeos. ¡Chao!